Bueno, mis amados, por acá estamos en el Jardín Botánico en Medellín. Estoy con mi preciosa familia. ¿Verdad? Hola. Estamos por aquí con mi preciosa familia. Aprovechar que hay mucha gente, como pueden ver alrededor. Muchísima gente. Bueno, claro que la luz no deja como mucho visualizar. Y vamos a proceder a hacer unas entrevistas encuesta. A ver qué tanto conocemos de nuestra fe. Vamos a esas. El sincretismo ha ganado mucha fuerza dentro del pueblo de Dios. Tenemos predicadores que en vez de enseñar el fundamento apostólico, el cual es Cristo, se afanan más por hablar de todo aquello que les pueda generar más adeptos para sus propias iglesias. Y de Dios y de su naturaleza no enseñan absolutamente nada. Solo se limitan a recitar unos credos tradicionales que sus ovejas literalmente no entienden. Y por el contrario, les genera tanta confusión que aunque tengan una identidad denominacional, carecen de una cristiana. Mira lo que sucede cuando a la gente en las calles les preguntamos por la identidad de su propio Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, señor. ¿Tú eres creyente en Dios? Sí. ¿Tú eres una persona de fe? ¿Crees en Dios? Creo a mi manera. ¿Qué es creyente en Dios? Sí, cristiano. Pues como pertenecer a alguna iglesia. Pues a veces voy a una iglesia que se llama el Senfol. La deserción de las iglesias se sigue incrementando, mientras que a la par de esa deserción se sigue exhortando por parte de los líderes y ministros a las ovejas a que se sigan congregando, a que no dejen de congregarse. Pero la pregunta que debemos hacernos es realmente ¿por qué no están asistiendo más a las iglesias? ¿Qué está sucediendo? ¿Realmente se está fundamentando a las personas en la palabra de Dios? ¿Realmente las personas están conociendo sus doctrinas básicas, las cuales han vuelto dogmas? ¿Qué haces? ¿Cómo crees en Dios? Soy agnóstico. ¿Eres agnóstico? ¿Cómo crees en Dios siendo agnóstico? Más que todo es en la perfección que tiene el ciclo de la naturaleza. Ok, pero como agnóstico me imagino que crees en una fuerza creadora, Sí, una fuerza inteligente. sí es. Entonces O sea, podría ser esa fuerza un ser. Sí. Mayra, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Manejas o profesas algún tipo de fe? Sí. ¿Qué fe profesas? Soy de la religión Yoruba. ¿Yoruba? Sí. ¿Y cómo? Explícame cómo es la religión. 2000 años más tarde. Y nos como organizamos por ilés, que son casas. Ajá. Entonces cada persona tiene su ilés, su casa donde está su padrino, su madrina, sus compañeros, como su familia religiosa. Cristiano. ¿Eres cristiano católico o evangélico? Evangélico. Evangélico. ¿Creen en Dios como una trinidad? Sí. Ok, o sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Amén. Entonces, ¿tú creerías que el Espíritu Santo es el mismo Padre? ¿El Espíritu Santo es el mismo Padre? No. Católica. Eres católica. Entonces, ¿tú crees que, pues, según la fe católica, tú crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios? Pues la verdad no me lo he preguntado. O sea, ¿creen que Dios es una trinidad? Sí, ¿Qué? O Padre, sea, Hijo y Espíritu Santo. como un solo Dios. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Sí, Ok, entonces creería que Jesús es el mismo Padre, el Padre es el mismo Espíritu Santo. sí, Religión católica. Ok, o sea que tú crees en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Sí. como el mismo Dios, ¿cierto? Entonces tú creerías que Jesús es el mismo Padre. Sí. O sea que creerías también que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Sí. Ok, ¿manejas algún tipo de fe? Sí. ¿Eres cristiana? Católica. ¿Eres católica? Ok, entonces crees en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Sí. ¿Usted pasaría o pensaría que el Padre es el mismo Jesús? Sí. Ok, también pensarías que de pronto el Espíritu Santo es el mismo Padre. Sí, todos son una trinidad. Lo mismo para ti, pues lo mismo. Exactamente. Ok. Católica también. Católica, entonces cree en la Trinidad. Claro, Cree entonces en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. sí señor. Ok, entonces usted creería también que el Padre es el mismo Jesús. Sí, porque él nos enseñó que el que no conoce al Hijo no conoce al Padre, y el que no conoce al Padre no conoce O sea, al que Hijo. son el O sea, mismo. que son la misma Son el persona. mismo. Son la misma Son el persona. mismo. Son la misma Son el persona. El Espíritu Santo es como el espíritu de ellos dos, que representa otra tercera persona, pero a la vez es la misma. Mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Entonces me imagino que crees en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Sí, Ok, también creerías que el Padre es el mismo Espíritu Santo sí, y el Hijo es el mismo Padre, digámoslo así. sí. Yo soy cristiana trinitaria. Cristiana trinitaria.
Ah, ok, ya que me dices que eres cristiana trinitaria, entonces crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como un solo Dios. Entonces tú creerías también que Jesús es el Padre. No, yo voy a la iglesia católica. La iglesia católica, usted es la iglesia católica. O sea que ustedes creen en un solo Dios basado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que son el mismo Dios, digámoslo así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, pues pensaría entonces que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Sí, según eso. O sea que el Padre pues es el mismo Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ah, pero entonces no serían el mismo. Porque estás diciendo que son tres personas distintas. Ah, sí, tres personas distintas. O sea, entonces son distintas o son el mismo. El Espíritu Santo viene a ser el mismo, como el mismo Dios. O sea, para ti el Espíritu Santo es el Padre y Jesús también. Para ti no. Pues ahora que lo pensé, pues sí, porque dicen tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Por eso lo pregunto, porque se cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu y dicen que es un solo Dios. Yo también creo eso, yo también creo. Pero me gustaría que me explicaran por qué dicen que son tres personas diferentes. Bueno, eso es lo que le han dicho a uno. ¿Pero tú crees eso? No, ya me puso a pensar. Yo pienso que es un solo Dios. Es un solo Dios. Un solo Dios. O sea, Para mí Jesús es el Hijo. o sea que Jesús no es Dios. No. ¿En qué religión estás? Católica. Tú eres católica y tú eres Católica también. católica. Ok, entonces ustedes creen en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Sí, Ok, ¿creerías también entonces que Jesús es el mismo Padre sí, Sí. y el Padre es el mismo Espíritu Santo? sí, O sea, entonces no son diferentes, son el mismo Dios. sí. Católica. Eres católica, Sí. o sea, pues me imagino entonces que eres trinitaria, ¿cierto? Trinitaria, sí. Ok, entonces usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Cómo Exacto. explicarías eso? ¿Cómo son tres distintos en uno solo de verdadero? Es como decir, usted es el papá, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? El papá es Dios. sí, Dios, y entonces por eso se eliminan en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ajá. Entonces ahí pues por ese lado. Pero ¿cómo conciliaríamos la idea de que son tres personas distintas y un solo Dios si se supone que es un solo Dios? Porque es el creador. Entonces serían como tres dioses. No. No, porque el Dios es el primordial. Pues. Es difícil de conciliar Sí, entonces la sí, idea. O sea, difícil. no la Sí, entonces la sí, idea. O sea, difícil. no la tienes como muy clara todavía. No. El Padre salva, Padre el Hijo salva. redime Sí, y el Espíritu Santo consuela. pero entonces estaríamos hablando como de tres seres diferentes. Se dice que son tres seres diferentes, pero en realidad es uno solo. ¿Y cómo tú en tu mente cómo concilias ese pensamiento de un solo Dios, pero tres seres diferentes? ¿No creerías de pronto más fácil que es un mismo Dios que se manifestó de tres maneras diferentes? Sí, puede ser. O sea, un también. Dios que se manifestó como Hijo, que se manifestó como Padre y que se manifestó como Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Pero es el mismo Dios. O sea, que no serían entonces tres personas diferentes. No, porque hay gente que dice, no, que es que incluso unos dicen que son seres, son personas pues como nosotros. Entonces sería más fácil creer en que es una sola persona, pero manifestada de tres maneras diferentes. Tres maneras diferentes. Ustedes como cristianos católicos creen en que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios. Sí. Sí. Ok, entonces dicho lo anterior, ¿ustedes creerían también entonces que Jesús es el Padre? No, sería el Hijo. ¿Cómo? El Hijo. A ver, explícame cómo A ver, sería. Porque es que eso, digámoslo, según la creencia de nosotros sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tres personas distintas. Exacto. Lo que es Jesús, O sea que serían tres es- voluntades, tres Exacto. mentes. Esos ya no serían como tres dioses, No. porque son tres mentes y tres voluntades independientes. Se supone que un Dios es una mente y una voluntad, un solo ser. Cuando Jesús dijo en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, o el mismo, digámoslo así, entonces, ¿qué entiendes por eso? O sea, si son el mismo. Yo lo entendería como que, digamos, que como Felipe es mi hijo, yo diría que es como si fuéramos la misma familia, somos una sola persona, pues somos como una misma familia, pero siempre siendo como dos personas, porque cuando Dios, por una parte que dice Dios que Él es el Hijo
porque él es mi hijo, él es, pues, una parte que dice así y explica eso. Entonces, como decir, como Felipe y yo somos una misma familia, pertenecemos a esa misma familia. O sea que tú ves a Dios como una familia. Exacto. O sea que son varios, no es un solo Dios. Sí, el único Dios es el Padre de Jesús, digámoslo así. O sea que Jesús no es Dios. Jesús es el camino hacia Dios. Pero cuando Jesús, pero a Jesús decir que el Padre y yo somos el mismo, él está diciendo que el mismo es Dios. Pues no sabría decirlo por ese lado. Exacto. Es buena, interesante la pregunta. Ajá. Esa es una excelente pregunta. Con este video se pretendió buscar o realizar, mejor dicho, un experimento social enfocado en la parte religiosa, y realmente el resultado no fue muy diferente a lo que yo realmente me estaba esperando. Al principio pudimos ver muchas personas con un concepto o criterio de Dios totalmente contrario a las escrituras, ellos mismos fabricándose su propio Dios, y eso para mí realmente no es lo preocupante, porque son personas que no están de pronto matriculadas o no están familiarizadas con alguna religión. Lo que realmente es preocupante es cuando ya entramos a mirar personas que confesionalmente asisten a una iglesia o están en una religión y que realmente están hablando un idioma totalmente a lo que les enseña aún su propia religión. En resumidas cuentas, puede notar tres detalles muy importantes. Puede notar una matiz de politeísmo abundante, puede notar otra matiz de desconocimiento absoluto de la propia doctrina que ellos dicen profesar, y como tercero puede notar que muchas personas verbalmente profesan, aún por decir algo, una trinidad, pero en su corazón y aún en su mente son netamente unicitarios. Yo creo que tratar de conciliar las filosofías con un lenguaje bíblico podríamos llamarlo casi misión imposible. Mencionado ya dicho experimento, me atrevería a decir por lo menos que dentro de los que encuesté, el 90% de las personas realmente la fe que dicen profesar no es la misma fe que dicen creer. Necesitamos más maestros de la palabra y necesitamos desentendernos más de tradiciones que no están afianzadas por la palabra de Dios. No practico ninguna religión, pero sí siento que hay alguien moviendo los hilos.